en TV Noticias. Continuamos con más de TV Noticias Primera Emisión y vamos al siguiente enlace telemático. Contamos con la presencia virtual de uno de los representantes del Observatorio Ciudadano Manabí. Hay un informe muy interesante en materia económica del impacto de la pandemia, del impacto directo al sistema productivo de Manabí. Nos confirma, está con nosotros la señora Lucía Zambrano, vocera precisamente de este ente. Vamos a ver si producción nos indica, ya está con nosotros conectada. Bueno, precisamente, ya le vemos en pantalla. Señora Lucía, muy buenos días. ¿Nos confirma, recepta bien la señal, nos escucha? Sí, buenos días, les escucho muy bien. Muy amable. Ustedes como observatorio ya tienen un informe, ¿no? Con cifras incluso, de cuál es el real impacto al sistema productivo de Manabí de la pandemia y sobre todo tomando en cuenta como antecedente que veníamos también padeciendo los estragos del terremoto del 2016. Sí, efectivamente tenemos un informe, una investigación que se ha realizado con el conjunto de docentes y miembros investigadores de todo lo que tiene que ver con el observatorio. Cuéntenos, ¿qué revela ese informe? Bien, permítame comentarles y ver algunas cifras de lo que tengo en el informe en mención, ¿ok? Bien, el Observatorio Ciudadano, déjenme contarle, que se creó en Manabí en el 2019 como un espacio conformado por representantes de la academia y de la sociedad civil, que realizan investigaciones sobre las políticas públicas de reactivación de la economía. En este sentido, durante el 2020, desarrollamos una investigación relacionada a la situación de empleo formal en Manabí, denominado el empleo en Manabí entre el terremoto y la pandemia. El estudio se enfocó específicamente en tener evidencias claras de la situación de las empresas y retos que afrontan en su capacidad de generación de empleo. Este estudio se realizó con un muestreo de 399 empresas que se encuentran en los sectores agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, manufactura, comercio y alojamiento y servicios de comida, con el fin de identificar su situación de empleabilidad de toda la provincia y luego hacer una comparación del impacto económico que dejó el terremoto de abril del 2016 y la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el sector productivo local. Para afianzar un poquito más sobre el asunto, he tratado de dividir todo el trabajo de investigación en todo lo que implica el empleo en forma general, la disminución de ingresos, la reducción de personal, la situación económica, resultados de redactación de algunas empresas y un porcentaje referente a la reactivación de las empresas en la provincia de Manabí. Dentro de estos campos, por ejemplo, puedo decirles que a nivel de empleo en Manabí, la tasa de empleo adecuado en el 2021 es del 11%, una cifra significativamente inferior al promedio de empleo adecuado a nivel nacional, que es del 34%. Eso significa que existe una amplia brecha de empleo no adecuado que sin duda está cubierto por los altos índices de informalidad presentes en la provincia de Manabí. En este sentido, el contar con cifras locales que permitan conocer más a profundidad a Manabí y poder articular acciones desde la sociedad civil y el Estado, pues es una idea, o más bien es importante para el observatorio. También desde el ámbito de los ingresos se han obtenido información con respecto a esto. Por efectos del terremoto, por ejemplo, los ingresos de las empresas manabitas disminuyeron en un 6%, mientras que por la pandemia los ingresos se redujeron un 15%. Por eso se consideran necesarios los proyectos de reactivación económica. Asimismo, desde este mismo ámbito, se ha podido identificar que la pandemia además ha dejado efectos en los ingresos de las familias manabitas, debido a que el 19,3% de empresas redujeron el salario de sus empleados. Asimismo, la reducción de personal pues también se vino, y en este sentido se puede reflejar que la afectación al sector empresarial
Ya en el terremoto del 2016 sumó el 33% de empresas disminuyeron su personal y por efectos de la pandemia, pues en el 2020 este porcentaje subió al 36,6%. Otra situación que en forma general han manifestado los encuestados dentro de este campo, el 83,5% de estos aseguraron que la situación económica es mucho más crítica durante la pandemia que después del terremoto. Por eso es importante tomar acciones para fortalecer al sector empresarial manabita. También se puede decir que muchas de estas empresas han logrado readaptarse, sus negocios los readaptaron en función de poder activar su economía. En este sentido, hicieron uso del teléfono celular, las redes sociales, las medidas de bioseguridad. Esto demuestra la capacidad de adaptación y de resiliencia que tienen este tipo de empresas. Pero también en este sentido no se puede decir que todo ha sido negativo. En este sentido, pues desde el ámbito, desde las bases de estas empresas, pues han realizado una serie de propuestas y en este sentido el 34,6% de estas empresas mencionaron la necesidad de establecer firmas o líneas de crédito en condiciones preferenciales. Lo que significa pues que una línea de crédito o la financiación de sus actividades podría ser de gran ayuda para ellas. En otro sentido, un 30,4% consideraron que la reducción de impuestos sería un importante estímulo para la reactivación de estas empresas. Como le mencionaba, pues no todo es negativo y también hay datos alentadores en este sentido, en donde se refleja que un 58,6% de empresas funcionan con normalidad. Esto significa que la gran mayoría de empresas de la provincia han podido adaptarse de forma resiliente a las situaciones que estamos atravesando en el país y el mundo. El hecho mismo de hacer estos procesos de investigación, contar con cifras locales, nos permite conocer más a profundidad a Manabí y poder articular acciones desde la sociedad civil y el Estado con el enfoque local. Esto es fundamentalmente necesario para el asunto de conocer el impacto de la pandemia a escala provincial para que los esfuerzos de reactivación sean más localizados y en este sentido pues atender precisamente las necesidades de las bases, es decir, atender las necesidades latentes que en la actualidad pues, se viven en la provincia de Manabí, dadas las circunstancias de estas dos situaciones negativas que ha pasado la provincia de Manabí. Estimada señora, hasta ahí créame, nos hemos quedado muy atentos a las cifras, porque son muy importantes. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda compartir o de que alguien interesado en los resultados de esta investigación pueda acceder a estas cifras? Por supuesto que sí. A través del observatorio nosotros promovemos la investigación y la ejecución de políticas públicas y ponerla al conocimiento de los ciudadanos y que ellos se involucren más con los temas de interés en los territorios y en estas temáticas de gran importancia que permite sobre todo la toma de decisiones desde el Estado, desde la sociedad civil. Sería interesante y esta es la intención de comunicar, de hacer trascendencia a través de los medios para que se conozca sobre los estudios que se están realizando. Claro, ustedes de pronto liberarán este informe en algún portal digital o ¿cuál es el mecanismo si alguien requiere este informe? Por supuesto, todo estará difundido a través de los medios. Primero estamos haciendo esta difusión a través de los medios, pues, y luego desde esa perspectiva pues, aparecerá el informe completo con todas las de ley pues, en las páginas y será comunicado también al Estado, a las instancias, diría yo, correspondientes, de tal forma que se conozca este informe. Pues la idea es que se tomen decisiones sobre esta situación, en realidad, ya le digo, conocida desde las bases. En realidad no estamos inventando nada, en realidad se ha conocido directamente de las fuentes para poder retribuir con esta información que de alguna manera va a permitir tal vez una mejora dentro de lo que significa el sector empresarial o la sociedad en forma general. Claro, llama la atención y nos queda flotando esa idea de que de acuerdo a estos resultados los efectos de la pandemia fueron peores para Manabí en materia económica que el mismo terremoto. Definitivamente.
De acuerdo a lo que se señaló, en realidad las personas manifiestan que desde el ámbito económico, le comenté hace un rato que el 83,5% de los encuestados aseguraron que la situación económica ha sido mucho más crítica durante la pandemia. Y bueno, y eso es obvio, porque no solamente las empresas, sino a nivel global, a nivel socioeconómico, pues todo el mundo está padeciendo esta situación. Y bueno, y a la presente fecha, pues sin visos de decir, bueno, aquí hay un tope, aquí hasta aquí llegamos. Definitivamente las condiciones van a seguir y bueno, y hasta ver qué pasa, porque la situación en este sentido pues es muy incierta, pero sin embargo es necesario que trabajemos sobre esas necesidades, sobre lo que está pasando, a ver de qué forma más bien se sensibiliza o se adecúan medidas de tal forma que esto no sea tan, diría yo, preocupante o alarmante desde este ámbito. Ahora, no hay cómo contrastarlo, ¿no?, a nivel nacional, pero por simple lógica, al tomar en cuenta de que Manabí es la tercera provincia más poblada, podríamos decir también que en comparación a nivel de las otras provincias, estamos entre las jurisdicciones más golpeadas en cuanto a efectos económicos por la pandemia. Sí, definitivamente. Bueno, que nosotros veníamos padeciendo del terremoto y eso fue una circunstancia de la que recién estábamos recuperándonos y da la casualidad pues que viene la pandemia y eso pues provocó un caos mayor. También recordemos que la provincia de Manabí, que es una de las más pobladas, y en comparación con el resto de provincias, de 3 provincias más pobladas a nivel del Ecuador, pues es una de las provincias que mayor tiene situaciones de informalidad. Entonces hay alrededor de un poco más del 55% de empresas que padecen informalidad, que trabajan como quien dice en una situación precaria de autoempleo, de trabajo autónomo o como quiera llamarse, pero el asunto es que esa situación tal vez nos tiene en una situación de ascuas para saber cómo se soluciona ese problema. La provincia de Manabí, ya les digo, a nivel nacional es una de las primeras que está ocupando el puesto en relación al asunto de informalidad. Es bastante significativo las cifras en relación a esto. Estimada señora, ¿hay algún tipo de cuenta que ustedes manejen en redes sociales mediante la cual se pueda establecer contacto directo con ustedes para acceder a estas cifras, a este informe? Por supuesto, hay unas páginas del Grupo Faro, de la Universidad San Gregorio, en donde se pueden conocer cifras en relación a estos resultados. Bueno, queremos agradecerles, oiga, realmente yo creo que ayuda muchísimo revelar, por más duras que sean las cifras, son necesarias para establecer un diagnóstico real del impacto económico de la pandemia en esta provincia. Señora Lucía, muy amable por su tiempo, gracias también por compartir esta información. A la orden, estamos siempre predispuestos a atender estos requerimientos, porque la intención es que se conozca en realidad la focalización de lo que está sucediendo en los territorios y trabajar, ya les digo, sobre las necesidades latentes desde las bases. Eso contribuiría de alguna manera a mejorar la situación en la provincia respecto a lo que está sucediendo. No, definitivamente, y nos quedamos impactados sobre todo también por la capacidad de adaptación que han demostrado, por lo menos a través de este informe, las empresas manavitas para sobreponerse a una doble adversidad. Veníamos del terremoto y bueno, en la esquina nos encontramos también con esta pandemia. Definitivamente, eso es un gran reto en realidad. Y saber que a nivel mundial pues han perdido millones de empresas, se han dado a la quiebra, han perdido sus negocios. Reconocer que en la provincia de Manabí están levantándose, están siendo resilientes, están adaptándose a las situaciones, eso es importante. Y ya les digo, es un gran reto, es que somos manavitas y por allí pues la situación se enfoca de mejor forma y eso nos hace, como quien dice, más valiosos porque somos trabajadores desde siempre. Que tenga buen día. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por la entrevista y a la televisión manavita. Muy gentil.